¿Cuál es el misterio sin resolver más aterrador? Había un hombre llamado Teteteke Gontsi que estaba en el hospital para una cirugía abdominal, por lo que apenas podía moverse. Un día, una enfermera entró a cambiar las sábanas, y cuando regresó, apenas unos minutos después de haber salido un momento del cuarto, Teteteke había desaparecido. No estaba en ningún lugar de la habitación. El hospital lo buscó durante una semana entera, hasta que unos técnicos tuvieron que realizar mantenimiento en el techo. Cuando abrieron el panel, encontraron el cuerpo de Teteteke dentro, en posición fetal y sin vida. La autopsia reveló que su muerte no había sido por causas naturales, alguien lo había colocado allí. Unos meses después, un hombre llamado Sandile Sibaya fue ingresado en otro hospital para tratarse un fémur fracturado. Tras unos días, estaba por ser transferido a otro centro médico para ver a un ortopedista, pero cuando fueron a buscarlo, había desaparecido. Lo buscaron por todas partes, y solo lo encontraron cuando un olor desagradable comenzó a extenderse por todo el hospital. El personal abrió el techo y descubrió a Sandile muerto, en la misma posición exacta que Teteteke. También se determinó que no había muerto por causas naturales y que alguien, o algo, lo había colocado allí. Creo que eso es realmente perturbador. Larry Bader. No es exactamente una historia aterradora, pero sí una de las más extrañas. Larry Bader estaba casado y tenía 3 hijos. En marzo de 1957 salió solo a pescar al lago Erie, aún sabiendo que se acercaba una tormenta. Al día siguiente encontraron su bote destrozado, pero de Larry no había ni rastro. Se le dio por desaparecido. Casi 10 años después, en 1965, su sobrina lo vio durante una demostración de tiro con arco en Nebraska, aunque él era originario de Ohio. Cuando lo confrontaron, juró no conocer a nadie llamado Larry Bader, ya que decía ser Fritz Johnson. Aseguraba haber vivido toda su vida en Nebraska y tener recuerdos de infancia como Fritz. Incluso se había vuelto a casar y había tenido otro hijo. Su sobrina, convencida de que aquel hombre era su tío desaparecido, pidió que fuera a la policía para que analizaran sus huellas dactilares. Los resultados confirmaron que efectivamente se trataba de Larry Bader, pero él no tenía absolutamente ningún recuerdo de su vida anterior. El jueves 12 de diciembre de 1985, una niña pequeña fue vista deambulando sola por un supermercado Kmart en Spanaway, Washington, sin ningún padre o tutor a la vista. Cuando las autoridades intentaron obtener información de ella para localizar a sus padres, lo único que la niña pudo decir fue, "Mami está en los árboles". Se publicó una foto en el periódico local, y la niña fue pronto reconocida por su abuela materna, Louise Conrad, quien confirmó que se trataba de Crystal. Louise la acogió y más tarde contó que la niña parecía asustada y profundamente alterada, como si hubiera presenciado algo terrible. Pero entonces, ¿dónde estaba su madre? Aproximadamente 2 meses después, el cuerpo de Diana Robertson, la madre de Crystal, fue encontrado en lo profundo del bosque cerca de Elbe, Washington. Tenía 17 puñaladas y una media atada alrededor del cuello. Cerca del lugar, se descubrió una camioneta Plymouth de 1982 abandonada, cubierta de manchas de sangre, con una nota escrita a mano en el tablero que decía simplemente, "Te amo, Diana". El vehículo pertenecía a su pareja, Mike Riemer, un cazador y trampero que solía pasar mucho tiempo en esos bosques. Pero Mike había desaparecido sin dejar rastro. La policía pensó al principio que él era el responsable del asesinato de Diana. Solo 2 meses antes, el 19 de octubre de 1985, Mike había sido arrestado por agresión doméstica y daños materiales tras irrumpir en el apartamento de Diana, tirarla al suelo y frotarle la cara contra la alfombra. Además, los investigadores vincularon el crimen con otro doble asesinato ocurrido 4 meses antes en los mismos bosques. Un hombre llamado Stephen Harkins fue hallado muerto de un disparo mientras dormía en su saco de dormir, y su compañera, Ruth Cooper, apareció estrangulada 2 meses después.
Ambos tenían una media atada al cuello. ¿Podría Mickey haber sido un asesino en serie? Estaba comprobado que él se encontraba en la zona durante las fechas en que Harkins y Cooper fueron asesinados y conocía bien el terreno. Sin embargo, al no encontrarse su cuerpo, no se pudo confirmar nada. Más de 20 años después, el 26 de marzo de 2011, un excursionista descubrió un cráneo humano parcial en el bosque, cerca de la autopista estatal 7 en el condado de Lewis, a poco más de 1 kilómetro del lugar donde se halló el cuerpo de Diana. Los análisis forenses confirmaron que se trataba de Mickey Riemer y que, al parecer, él también había sido víctima de homicidio. 4 asesinatos en el mismo bosque, cometidos por un agresor desconocido. La pregunta que aún persiste es, ¿cómo terminó Crystal vagando por un Kmart a más de 50 kilómetros del lugar? Alguien tuvo que haberla llevado hasta allí y dejarla. Todo indica que el asesino la condujo en silencio durante unos 45 minutos en el mismo coche donde acababa de matar a sus padres, sin que la niña recuerde nada de aquel viaje. Tal vez no sea la historia más aterradora de todas, pero sin duda está entre las 20 más inquietantes y también entre las más tristes, el caso del asesinato de las 4 chicas en una tienda de yogurt congelado en Austin, Texas, en noviembre de 1991. Varios adolescentes fueron arrestados, juzgados y condenados por el crimen, pero más tarde sus condenas fueron anuladas. Las pruebas de ADN encontradas en el cuerpo de una de las víctimas, provenientes de una muestra de semen, no coincidían con ninguno de ellos. Además, una pareja casada que había estado en la tienda poco antes del cierre declaró haber visto, al marcharse, a 2 hombres mayores con un aspecto siniestro sentados en una mesa junto al mostrador. Hasta el día de hoy, el misterio sobre quién asesinó realmente a esas 4 jóvenes sigue sin resolverse. Fui a una fiesta universitaria bastante grande con varios amigos. El lugar estaba en medio del bosque, literalmente en la nada. El camino que llevaba hasta allí era recto casi todo el trayecto, salvo por una colina de unos 10 metros de altura más o menos a mitad de recorrido. Un buen bache en la carretera, por decirlo así. Yo iba conduciendo, y cuando subí lentamente la colina, me encontré con un auto que venía en sentido contrario. Se detuvo, y resultó ser un grupo de mis amigos que habían salido un momento de la fiesta para comprar más cerveza. Me reconocieron por mi vehículo y me hicieron señas para detenerme. Charlamos un minuto sobre cómo iba la fiesta y luego siguieron su camino. Ambos autos habíamos quedado justo en lo alto de la colina mientras hablábamos. Cabe mencionar que era una carretera muy poco transitada, prácticamente en medio del campo. Mientras conversábamos, todos notamos que desde el bosque a nuestro alrededor se escuchaba una canción. Pensamos que tal vez alguien estaba en un auto cercano, pasando el rato con la música a todo volumen. Pero lo extraño era que la canción era Turn the Page de Bob Seger y estaba repitiéndose una y otra vez. No le dimos mayor importancia y seguimos hacia la fiesta. Unos días después, varios policías fueron a visitarme por una investigación. Habían sabido que hubo una fiesta esa noche cerca del camino de la colina y estaban localizando a los asistentes. Así fue como me encontraron. Un cazador, al día siguiente de la fiesta, había descubierto algo al pie de la colina. Otro auto que había pasado por la misma carretera esa noche había chocado a gran velocidad y el conductor había muerto. El vehículo se había salido violentamente del camino. Pero lo inquietante era que los policías creían que el muerto no era quien conducía. En el coche viajaban 2 personas. Encontraron un solo rastro de huellas ensangrentadas que subía por la colina, como si alguien hubiera movido el cuerpo hasta el asiento del conductor y luego escapado a pie. Dentro del auto también hallaron varias huellas de manos cubiertas de sangre. Lo más perturbador fue que en el reproductor de discos del coche había un CD de Bob Seger, con Turn the Page sonando en repetición. Todos los que estuvimos aquella noche en lo alto de la colina fuimos voluntariamente a entregar nuestras huellas dactilares. Cada cierto tiempo, cada pocos años,
alguno de nosotros recibe una llamada de la policía para que vuelva a contar exactamente lo que vio aquella noche en lo alto de la colina. Alonzo Brooks. No es exactamente una historia aterradora en el sentido clásico, pero sí una de las más inquietantes, con una larga historia y literalmente cercana a casa. El reinicio de la serie Unsolved Mysteries dedicó un episodio a su desaparición. Gracias a eso, después de que su muerte fuera inicialmente catalogada como indeterminada, su cuerpo fue exhumado y la causa oficial cambió a homicidio. Algo que siempre pareció evidente. Alonzo había ido a una fiesta en un pequeño pueblo de Kansas, La Cygne, junto a algunos amigos. En algún momento discutió con varios asistentes y sus amigos lo dejaron atrás. Alonzo nunca regresó a casa. Al día siguiente, encontraron sus zapatos tirados a lo largo del camino, separados uno del otro. La policía registró el área, incluyendo un arroyo cerca de la casa donde fue la fiesta, pero no hallaron nada. Semanas más tarde, las autoridades finalmente permitieron que la familia organizara su propia búsqueda, algo que antes les habían prohibido. Casi de inmediato, el cuerpo de Alonzo fue encontrado en ese mismo arroyo que ya había sido revisado. Lo más extraño fue que su cuerpo no mostraba signos de descomposición ni deterioro, como sería de esperar tras haber pasado tanto tiempo desaparecido. Se cree que Alonzo pudo haber peleado durante la fiesta, que fue arrastrado por el camino y posiblemente asesinado accidentalmente en un cobertizo cerca de la casa donde ocurrió todo, el cual fue demolido poco después. La parte más perturbadora del caso es la sospecha de que su cuerpo fue guardado en una cámara frigorífica, tal vez para encubrir lo sucedido, y que cuando la familia presionó para participar en la búsqueda, el cuerpo fue colocado en el arroyo, lo que explicaría la falta de descomposición. A esa fiesta asistieron unas 100 personas. Alguien sabe exactamente qué pasó, pero hasta el día de hoy, nadie ha dicho nada. El asesinato de Alistair Wilson en Nairn, Escocia, en 2004, es uno de los crímenes más desconcertantes del país. Alistair, un banquero de 30 años, vivía con su familia en un vecindario tranquilo. Una noche, alguien tocó el timbre de su casa. Su esposa abrió la puerta y encontró a un hombre con una gorra de béisbol que preguntó por Alistair por su nombre. Ella lo llamó, y él fue a hablar con el visitante. Pocos minutos después, Alistair regresó con un sobre azul vacío en la mano. En el frente estaba escrito un solo nombre, Paul. Confundido por aquello, volvió a salir para preguntar al hombre de qué se trataba. En ese momento, su esposa escuchó 3 disparos. Al salir corriendo, lo encontró tendido en la entrada de la casa, ejecutado. La investigación policial fue una de las más grandes en la historia de Escocia, pero el caso sigue sin resolverse. En 2022, la policía escocesa declaró que creía que el motivo podía estar relacionado con una disputa urbanística con un hotel local. Y a comienzos de este año, anunciaron que creen que el asesinato fue cometido por 2 personas, una de ellas un sospechoso local que fue arrestado por cargos de drogas. A pesar de que, casi 20 años después, finalmente se tiene una posible motivación y un sospechoso, el misterio de quien mató a Alistair Wilson sigue sin resolverse. Desaparición de Brice Laspisa. Mientras estudiaba en la universidad, Brice comenzó a mostrar un comportamiento preocupante que inquietó a sus padres. Les dijo que iba a conducir de regreso a casa porque necesitaba hablar de muchas cosas. Sin embargo, durante el trayecto, se detuvo 3 veces a un costado de la carretera y permaneció allí durante horas sin explicación. A mitad de camino se quedó sin gasolina y un empleado de asistencia en carretera le llevó combustible alrededor de las 9 de la mañana. Al mediodía, como Brice aún no había llegado, su madre llamó a la compañía de seguros y logró contactar nuevamente al empleado, pidiéndole que revisara si su hijo seguía allí. Para sorpresa de todos, Brice continuaba en el mismo lugar exacto donde le habían entregado gasolina horas antes. El empleado lo convenció de llamar a su madre, y Brice le aseguró que estaría en casa a las 3 de la tarde.
A las 6, seguía sin llegar y sus padres lo reportaron como desaparecido. La policía lo localizó apenas a unos 13 kilómetros del punto anterior. Parecía estar bien, por lo que lo dejaron ir, pero él siguió allí, inmóvil. Más tarde, el mismo empleado de asistencia pasó de nuevo por la zona y lo encontró otra vez en el mismo sitio donde la policía lo había visto horas antes. Finalmente, cuando por fin decidió continuar su camino, Brice se estrelló conduciendo su coche por un barranco. Según los investigadores, aceleró deliberadamente al bajar la colina, lo que sugiere que el choque fue intencional. El vehículo fue hallado destrozado, pero Brice no estaba dentro ni cerca. Desde ese día, nunca más se volvió a saber de él. Interkaifeck. Una familia entera, el padre, la madre, la hija, los 2 nietos y la nueva sirvienta que acababa de llegar ese mismo día, fue brutalmente asesinada en una granja aislada en Baviera, Alemania. Todos, excepto el bebé, fueron encontrados apilados uno sobre otro en el granero. El pequeño fue hallado muerto en su cuna. La sirvienta que trabajaba antes en la casa había renunciado semanas antes, diciendo que escuchaba ruidos provenientes del ático y que sentía que alguien más vivía allí. Todo apunta a que el asesino ya estaba escondido en la granja días antes de los crímenes. El padre de familia también había comentado haber visto huellas extrañas en la nieve que llegaban hasta la casa, pero no se alejaban de ella. Lo más inquietante es que, tras los asesinatos, el homicida permaneció en la propiedad durante varios días, comió la comida de la familia, encendió el fuego y ordeñó las vacas como si nada hubiera pasado. En esos días, varios vecinos y visitantes pasaron por la granja, pero ninguno sospechó lo suficiente como para investigar. Con el paso del tiempo, casi medio pueblo fue considerado sospechoso, ya que el asesino probablemente conocía bien a la familia. Entre los principales sospechosos estuvo el vecino, antiguo amante y quizá prometido, de la hija, quien también podría haber sido el padre del bebé. Se cree que estaba enfadado por la supuesta relación incestuosa entre la hija y su propio padre, lo que implicaría que el bebé podría ser, al mismo tiempo, su hijo y su hermanastro. Hasta hoy, el misterio de Interkaifeck sigue sin resolverse y el asesino nunca fue identificado. El tío abuelo de mi suegro. Vivimos en Alemania. La familia de mi suegro proviene de un entorno académico, y su padre, a quien llamaré Bob, junto con sus hermanos, crecieron en un hogar donde se sabía que la Segunda Guerra Mundial era un error y una crueldad. La madre de Bob incluso ayudó a algunas personas a escapar del país, aunque esa es otra historia. Bob y 2 de sus hermanos fueron reclutados para luchar, a pesar de estar firmemente en contra de la guerra. El más joven se salvó de ser enviado al frente. Al final del conflicto, uno de los hermanos desapareció y jamás se supo nada de él. No había registro de su muerte, ni cuerpo, ni identificación, nada. Simplemente, desapareció. La familia pensó que tal vez había desertado y huido, temiendo las consecuencias. Lo extraño vino después. Terminada la guerra, pasaron los años y todos esperaban que algún día ese tío reapareciera diciendo algo como, no pude seguir, y al final tenía razón. Pero nunca lo hizo. Tal vez murió en combate, o tal vez no. Mi suegro tenía unos 8 o 9 años cuando un día jugaba en el patio delantero. Un hombre se le acercó y le preguntó, «Oye, ¿aquí vive Bob Cicle?», usando un antiguo apodo infantil de su padre. El niño se quedó confundido, porque nunca había oído ese nombre. El hombre entonces reformuló, «¿Vive aquí Bob Sponge, nombre y apellido? ¿Está en casa?». Mi suegro respondió que sí, aunque algo incómodo, y fue a llamar a su padre. En cuanto Bob escuchó la descripción del hombre y el apodo que usó, salió corriendo hacia afuera. El hombre ya no estaba. ¿Era su hermano desaparecido o solo una coincidencia? ¿Por qué vino? ¿Por qué se fue sin presentarse? ¿Qué hacía en esa zona después de tantos años? Probablemente nunca lo sabrán.
Han pasado ya 65 años, así que es muy poco probable que algún día se descubra la verdad. Tal vez, dentro de 20 años, si las pruebas de ADN se vuelven más comunes, llegue a saberse algo. El tiroteo de Lane Bryant, 2008. En 2008 ocurrió un hecho absolutamente escalofriante en una tienda Lane Bryant de Tinley Park, un suburbio de Chicago. Un hombre, haciéndose pasar por repartidor, entró al local, tomó como rehenes a varias mujeres y, de repente, sin motivo aparente, comenzó a disparar. Fue una escena aterradora. 5 mujeres perdieron la vida y una resultó herida. Lo más inquietante es que el asesino desapareció por completo. Logró escapar de la policía a pesar de que se desató una de las búsquedas más grandes de la zona. Las autoridades movilizaron todos sus recursos, pero el hombre parecía haberse desvanecido. El caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy, y es considerado uno de los crímenes más misteriosos de la región de Chicago. En ese entonces fue noticia en todo el país. Se hicieron múltiples llamados al público en busca de información, y la cadena Lane Bryant incluso creó un fondo de recompensa para quien pudiera aportar alguna pista. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el caso se enfrió. El motivo sigue siendo desconocido. La identidad del asesino, también. Es uno de esos casos que dejan una sensación de vacío y desconcierto, donde nada parece tener sentido. La desaparición de Lars Mittank. Lars Mittank, un joven alemán, estaba de vacaciones en Bulgaria con sus amigos cuando ocurrió algo que aún hoy desconcierta a todos. Durante el viaje, se involucró en una pelea en la que, según se dice, sufrió una lesión en el tímpano. Debido a eso, el médico del aeropuerto le prohibió volar con sus amigos, por lo que decidió quedarse unos días más solo en el país para recuperarse. Poco después de separarse del grupo, comenzó a comportarse de forma muy extraña. Llamó a su madre varias veces, asustado, diciéndole que alguien intentaba matarlo y que lo estaban siguiendo. Su comportamiento se volvió errático, cambió de hotel, se movía con desconfianza y parecía convencido de que lo perseguían. La última vez que se lo vio fue en las cámaras de seguridad del aeropuerto de Varna, donde aparece corriendo desesperado, dejando atrás su equipaje y huyendo hacia los bosques cercanos. Desde entonces, nadie ha vuelto a verlo. Existen muchas teorías sobre lo que le pudo haber ocurrido. Algunos creen que su lesión en el oído, combinada con los medicamentos que tomaba, pudo causarle una reacción psicológica o neurológica grave. Otros piensan que tal vez sufrió una conmoción o incluso un brote psicótico. Pero también hay quienes sospechan que realmente lo perseguían. A pesar de los años, nunca se ha encontrado su cuerpo, y el caso sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de Europa moderna. En 1984, Günther Stoll, un ingeniero alimentario desempleado de Anshausen, sufría de un cuadro de paranoia moderada. Antes de morir, solía hablar con su esposa sobre ellos, personas desconocidas que, según él, querían hacerle daño. La noche del 25 de octubre de 1984, alrededor de las 11, mencionó de nuevo a ellos y, de repente, exclamó, «Ahora lo entiendo». Acto seguido escribió en un papel las letras YOGTZE, aunque no se sabe si la tercera letra era una G o un 6, y luego las tachó de inmediato. Poco después, Stoll fue a su pub habitual en Wilnsdorf, pidió una cerveza y, sin motivo aparente, se desplomó en el suelo, golpeándose la cara. Los testigos afirmaron que no estaba ebrio, sino que simplemente perdió el conocimiento por unos instantes. Al recobrar la conciencia, se marchó conduciendo su Volkswagen Golf. Nadie sabe qué hizo durante las siguientes 2 horas. Cerca de la 1 de la madrugada del 26 de octubre, fue visto en Eicher-Selbach, su pueblo natal. Allí habló con una mujer que conocía desde niño y le mencionó un terrible suceso. Dado lo tarde que era, ella le aconsejó ir a casa de sus padres y hablar con ellos. Él asintió y se fue. A las 3 de la mañana,
dos camioneros encontraron su vehículo accidentado en una zanja junto a la autopista A45, cerca de la salida a Gensud, a unos 100 kilómetros de Aiger-Selbach. Ambos testigos afirmaron haber visto a un hombre con una chaqueta blanca caminando cerca del coche. Al llamar a la policía, descubrieron a Gunther Stoll gravemente herido y completamente desnudo dentro del auto. Estaba consciente y alcanzó a decir que había 4 hombres con él en el coche, pero que habían huido. Cuando le preguntaron si eran sus amigos, respondió que no. Murió camino al hospital. La investigación reveló que Stoll había sido herido antes del accidente, había sido atropellado en otro lugar y su cuerpo colocado después en el asiento del pasajero para simular el siniestro. También se determinó que estaba desnudo cuando fue arrollado. Algunos automovilistas reportaron haber visto a un autoestopista cerca de esa salida, pero ni esa persona ni el hombre de la chaqueta blanca fueron identificados jamás. Hubo teorías que vinculaban a Stoll con supuestos contactos con narcotraficantes en los Países Bajos, pero nunca se probó nada. Hasta el día de hoy, el significado del enigmático mensaje YOGTZE sigue siendo un misterio. Hace unos 50 años, una niña llamada Janice Pocket, junto con otras 5 niñas y jóvenes, desaparecieron en Connecticut, todas en la misma zona. Me centraré en Janice, ya que conozco a su hermana y más detalles de su historia, que también se puede encontrar en fuentes de True Crime. Janice Pocket tenía 8 años cuando desapareció el 26 de julio de 1973. Llevaba unos pantalones cortos azul marino con un diseño y una camiseta de rayas azules y blancas. Estaba en un paseo en bicicleta con su madre y su hermana cuando vio una mariposa muerta, perfectamente conservada. Al volver a casa, le contó a su madre lo que había encontrado y le pidió permiso para regresar y recogerla. Su madre accedió, ya que el lugar estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Le dio un sobre y le pidió que regresara pronto. Muchos creen que Janice fue secuestrada antes de llegar al sitio donde había visto la mariposa. Su bicicleta y el sobre fueron encontrados, pero la mariposa nunca apareció dentro de él. Su madre descubrió la bicicleta unos 30 minutos después, cuando comenzó a preocuparse por su tardanza. Han pasado 50 años y el caso sigue abierto. Nadie sabe qué le pasó realmente a Janice Pocket. Es uno de esos misterios que, a pesar del paso del tiempo, todavía duele recordar. El asesino del torso de Cleveland, también conocido como el carnicero de Kingsbury Run, fue uno de los casos más macabros y enigmáticos de la historia criminal estadounidense. Ocurrió durante la década de 1930 y se cree que tuvo más de 20 víctimas. Los cuerpos eran desmembrados con una precisión quirúrgica y luego repartidos por distintos puntos de la ciudad. A menudo, las partes eran envueltas en papel periódico, como si se tratara de trozos de carne. Muchos de los asesinados murieron por decapitación y algunos hombres fueron castrados. Hubo víctimas a las que les arrancaron el corazón y una mujer fue drogada con morfina antes de morir. Por la limpieza de los cortes y el conocimiento anatómico que demostraba, se sospechó que el asesino era un cirujano local o alguien con experiencia médica. La mayoría de las víctimas provenían del área de Kingsbury Run, una zona marginal conocida como un Overville, habitada por personas sin hogar, alcohólicos y jugadores. Lo peculiar era que el asesino no parecía tener preferencia por el sexo de sus víctimas, lo que llevó a especular que podría ser bisexual. Eliot Ness, famoso por su trabajo con los intocables durante la era de la prohibición, era entonces el director de seguridad pública de Cleveland. Desesperado por resolver el caso, ordenó quemar los campamentos de Kingsbury Run en un intento de desmantelar la zona donde creía que el asesino cazaba a sus víctimas, lo que generó indignación entre los residentes pobres que lo perdieron todo. Más de 9,000 personas fueron interrogadas, pero el asesino nunca fue capturado. Ness, frustrado, comenzó a utilizar los bomberos como excusa para entrar en casas sin órdenes judiciales, alegando violaciones del Código de Incendios.
Incluso llegó a secuestrar e interrogar en secreto durante 3 días a un cirujano local al que consideraba el principal sospechoso, el Dr. Francis Sweeney. Sweeney era un veterano de guerra, alcohólico, con posibles trastornos mentales y proveniente de una familia acomodada. También se rumoreaba que era bisexual. Curiosamente, era primo del congresista Martin L. Sweeney, un adversario político de Ness, quien lo ridiculizó públicamente por no atrapar al asesino. Elliot Ness murió convencido de que Francis Sweeney era el carnicero de Kingsbury Run, aunque nunca pudo probarlo. Poco después de ser interrogado, Sweeney se internó voluntariamente en un sanatorio, donde pasó el resto de su vida moviéndose entre hospitales psiquiátricos y enviando postales perturbadoras a Ness y su familia. Murió en 1964 en un hospital de veteranos en Sandusky. El caso sigue sin resolverse y es considerado uno de los más aterradores de la historia estadounidense, comparado incluso con los asesinatos de Jack el Destripador. Algunos creen que otros crímenes, como los Murder Swamp Killings de Pittsburgh o incluso el asesinato de la Dalia Negra en Los Ángeles, podrían estar relacionados. De hecho, Ness recibió una carta desde Los Ángeles firmada por alguien que afirmaba ser el asesino del torso, firmando simplemente DC, por Doctor of Chiropractic. Hasta hoy, el misterio del carnicero de Kingsbury Run sigue siendo uno de los casos más oscuros e inquietantes del siglo XX. El incidente de Camardavan. El 2 de agosto de 1993, 7 excursionistas emprendieron una travesía por la cordillera Camardavan, cerca del lago Baikal, en Rusia. 6 de ellos eran jóvenes, de entre 18 y 20 y tantos años, liderados por una guía experimentada de 41 años llamada Lyudmila Korovina. Los primeros 2 días transcurrieron sin incidentes, pero el tercero los sorprendió una fuerte tormenta. El 10 de agosto, unos kayakistas encontraron a una de las excursionistas sola junto a un río. Algunos relatos indican que estaba cubierta de sangre y en estado de shock. Pasaron varios días antes de que pudiera explicar lo ocurrido con el resto del grupo. Según su testimonio, el cuarto día de la expedición comenzaron a descender por la montaña cuando uno de los jóvenes que caminaba al final de la fila empezó a convulsionar violentamente, echando espuma por la boca y sangrando por los ojos y los oídos. Cayó al suelo y dejó de moverse. La guía corrió hacia él para ayudarlo, pero enseguida sufrió los mismos síntomas, convulsiones, sangrado y colapso. Uno tras otro, los demás miembros del grupo murieron de forma similar, algunos en un estado de desesperación extrema, desgarrándose la garganta o golpeándose la cabeza contra las rocas. La única sobreviviente, llamada Valentina Autochenko, huyó aterrorizada montaña abajo. Pasó la noche sola entre los árboles y al día siguiente regresó al lugar para recuperar algo de comida y equipo. Con apenas una tienda de campaña y su ropa, siguió una línea eléctrica y luego un río, hasta que finalmente se topó con los kayakistas que la rescataron. Las autopsias revelaron que la guía había muerto de un ataque cardíaco y los otros de hipotermia. Sin embargo, sus pulmones presentaban extraños hematomas internos, lo que sugiere que sufrieron un colapso repentino del sistema respiratorio. Desde entonces, el caso ha generado innumerables teorías: envenenamiento por hongos tóxicos, agua contaminada, exposición a gas nervioso o incluso una reacción atmosférica desconocida. El misterio del grupo de Camardavan suele mencionarse junto al del Paso Dyatlov, ya que ambos implican a grupos de excursionistas experimentados rusos que murieron en circunstancias inexplicables en medio de la naturaleza salvaje. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar con certeza qué ocurrió en aquella montaña. El 15 de noviembre de 1966, 2 jóvenes parejas salieron a dar un paseo nocturno en un Chevrolet negro de 1957, rumbo a un paraje remoto al norte de Point Pleasant, conocido como el área TNT. Las parejas eran Linda y Roger Scarberry, y Steve y Mary Mayette. Cuando llegaron, cerca de la vieja planta eléctrica abandonada North Power Plant, vieron algo que los dejó paralizados:
dos grandes ojos rojos que reflejaban la luz de los faros del coche. Esteve fue el primero en notarlos y señaló hacia ellos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los ojos pertenecían a una extraña criatura. Afirmaron haber visto una figura gris, de aspecto humanoide, con alas plegadas a la espalda. Dicen que la criatura no corría, sino que se movía torpemente, como si tuviera dificultades para mantener el equilibrio. Linda la describió con ojos redondos y rojos como fuego, un cuerpo similar al de un hombre, pero alado, de más de 2 metros de altura, con piernas musculosas claramente visibles. Aterrorizados, los 4 salieron huyendo por la ruta 62. Linda gritaba a Roger que acelerara. Al tomar una curva, vieron nuevamente a la criatura parada sobre una colina junto a una valla publicitaria. Extendió sus alas y se elevó de golpe. Empezó a sobrevolar su coche, desplazándose de un lado al otro. No sabíamos qué era. Creo que nunca hemos sentido tanto miedo, dijo Linda después. Aunque Roger aceleró hasta superar los 160 kilómetros por hora, el ser seguía allí, visible en el espejo retrovisor y proyectando su sombra sobre el techo del automóvil. Incluso escucharon los golpes de las alas contra la carrocería y luego encontraron arañazos en el coche. Mary diría después que el sonido que emitía era como el chillido de un ratón enorme. Finalmente lograron perderlo al llegar a los límites de Point Pleasant, donde el ser desapareció entre los campos. Aún conmocionados, los 4 se detuvieron en la heladería Dairyland para decidir qué hacer. Linda insistió en ir a la policía, pero los demás temían que se burlaran de ellos. Aún así, decidieron volver al área para comprobar si el monstruo seguía allí. En el camino vieron un perro muerto al costado de la carretera, pero cuando pasaron nuevamente por el mismo lugar, el cadáver había desaparecido. Según contaron, justo en ese punto la criatura volvió a aparecer, saltando sobre el coche y cruzando el campo del otro lado. De vuelta en el pueblo, estacionaron frente al restaurante Tiny's Diner y contactaron a la policía. Relataron su historia al ayudante del sheriff, Miller Alstead. Describieron al ser como un hombre volador con alas de 3 metros cuyos ojos brillaban rojos al reflejar la luz de los faros. Aunque Alstead no les creyó al principio, sabía que no eran chicos problemáticos y notó su terror genuino, así que decidió acompañarlos al lugar. Con ellos, regresó al área TNT y alumbró con su linterna los alrededores. Escuchó interferencias extrañas en su radio que no pudo explicar, aunque no halló rastro físico del ser. Los testigos, sentados en el coche, afirmaron ver sombras moviéndose cerca y polvo levantándose desde un depósito de carbón. Esa noche, los Mallet tuvieron tanto miedo que no regresaron a su casa y durmieron en el remolque de los Carberry, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, el sheriff George Johnson ofreció una conferencia de prensa. La historia se publicó en los periódicos locales y los periodistas bautizaron a la criatura como Mothman, hombre polilla, inspirado en el personaje de cómic Batman, cuya serie de televisión se transmitía en esa época. Los jóvenes regresaron de día al área TNT y encontraron huellas extrañas en el suelo, parecidas a 2 herraduras unidas y lisas. Esteve también aseguró haber visto algo volar dentro de una caldera cuando abrieron una puerta, aunque ninguno se quedó para comprobarlo. Después de ese primer encuentro, los avistamientos se multiplicaron. Vecinos como Marcella Bennett afirmaron haber visto a la criatura al día siguiente, y pronto cientos de curiosos comenzaron a acudir de noche al área TNT con la esperanza de verla. Así nació la leyenda del Mothman, la misteriosa sombra alada que marcó para siempre la historia de Point Pleasant, Virginia Occidental. El asesino de niños del condado de Oakland, Michigan. Crecí allí y recuerdo perfectamente el miedo que se vivía entonces. En resumen, 4 niños desaparecieron y fueron hallados muertos tiempo después en una zona acomodada a las afueras de Detroit. Yo tenía la misma edad que ellos. Los padres entraron en pánico, nadie dejaba ya que sus hijos caminaran solos a la escuela o salieran sin compañía. Fue la primera vez que comprendí que el peligro podía ser real,
cercano y completamente impredecible. La teoría más aceptada sostiene que el asesino no actuó solo, sino que formaba parte de una red de pedofilia y pornografía infantil. Uno de los principales sospechosos fue Christopher Buss, hijo adulto de un alto ejecutivo de General Motors, quien fue hallado muerto en la mansión familiar en Bloomfield Village bajo circunstancias sospechosas. Otros presuntos implicados variaban desde delincuentes de bajo perfil hasta individuos de familias adineradas de la zona. Uno de ellos era Frank Seldon, miembro de una familia de viejo dinero de Grosse Pointe, Michigan. Seldon compró una isla en medio del lago Michigan, conocida como North Fox Island, donde instaló un supuesto campamento para niños desfavorecidos. En realidad, ese lugar servía como punto de encuentro y abuso dentro de la red. Seldon logró huir del país y jamás fue localizado. El caso sigue siendo uno de los más oscuros de la historia criminal de Michigan, una mezcla de privilegio, impunidad y horror que dejó una cicatriz profunda en toda una generación. Los asesinatos del matrimonio Freeman y probablemente los asesinatos y desapariciones de Ashley Freeman, de 15 años, y su mejor amiga Lauria Bible, en una zona rural de Oklahoma. La familia Freeman había celebrado el cumpleaños número 15 de Ashley saliendo a cenar pizza y dejando que Lauria pasara la noche en su casa. A la mañana siguiente, la casa de los Freeman apareció completamente incendiada. El jefe de policía encontró el cuerpo de la madre, pero no el del padre ni el de las chicas. Supuso entonces que se trataba de un ajuste de cuentas por drogas y que el señor Freeman había huido con las jóvenes para hacer cosas indecentes. Más tarde ese mismo día, la familia Bible encontró los restos del señor Freeman dentro de la casa, justo allí todo el tiempo. De hecho, el sheriff o el forense habían caminado sobre ellos sin notarlo. A partir de ese momento, las chicas fueron consideradas desaparecidas, pero la alerta oficial no se emitió hasta casi 24 horas después. La familia Bible también halló una tarjeta de seguro en la entrada de la casa, que no pertenecía ni a los Freeman ni a sus vecinos. Más adelante se supo que el señor Freeman consumía drogas y debía dinero a un hombre cuyo nombre figuraba precisamente en esa tarjeta. Ambos Freeman habían sido ejecutados de un disparo en la cabeza antes de que comenzara el incendio, y se cree que las chicas fueron secuestradas como pago de esa deuda. Las jóvenes fueron llevadas a la casa de ese hombre y retenidas en el sótano. Allí fueron agredidas y fotografiadas y posteriormente trasladadas entre distintas viviendas para mantenerlas ocultas. Finalmente, fueron asesinadas y arrojadas en una mina abandonada. Nadie sabe con certeza cuál, y hay cientos en esa región. Los tres implicados murieron años después, aunque uno llegó a ser condenado como cómplice de asesinato, sin embargo, nunca reveló dónde estaban los cuerpos. La incompetencia policial fue evidente. Si hubiesen examinado la tarjeta de seguro el mismo día del incendio, tal vez las chicas habrían sido halladas con vida. El caso está parcialmente resuelto, pues los responsables fueron identificados y uno de ellos condenado, aunque los cuerpos de Ashley y Lauria nunca fueron encontrados. La muerte de Garris Williams. Garris Williams era un brillante analista de inteligencia que trabajaba para el Servicio Secreto Británico, específicamente para el GCHQ, Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno. Aunque se encontraba temporalmente asignado al MI6, la Agencia de Inteligencia Exterior. Vivía en un piso seguro propiedad del gobierno, ubicado en el barrio londinense de Pimlico, a poca distancia del edificio central del MI6. Cuando pasó varios días sin presentarse al trabajo ni responder llamadas, sus compañeros decidieron realizar una verificación de bienestar. Al ingresar al apartamento, encontraron una escena tan extraña como perturbadora. Garris estaba muerto, completamente desnudo, encerrado dentro de una maleta deportiva de color rojo. La maleta estaba cerrada con un candado desde el exterior, pero las llaves se encontraban junto a él, dentro del propio bolso. No había señales de lucha ni de allanamiento, y la autopsia no logró determinar una causa clara de muerte.
El cuerpo no presentaba lesiones evidentes ni rastros de drogas o alcohol. Los investigadores concluyeron que era prácticamente imposible que él mismo se hubiera encerrado y asegurado dentro de la maleta. A lo largo de los años, surgieron múltiples teorías, desde un accidente durante prácticas de escapismo o juegos sexuales, hasta un asesinato relacionado con información sensible o espionaje internacional. Sin embargo, ninguna hipótesis ha sido confirmada. Nadie ha sido acusado, y ningún motivo oficial ha sido presentado. La muerte de Gareth Williams sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y enigmáticos en la historia moderna de los servicios secretos británicos. Esto le ocurrió al hermano de un amigo mío. Yo estaba en 8º grado en ese entonces, y nuestra escuela tenía una regla bastante estricta: cualquiera que no entrara por la puerta antes de la hora asignada sería enviado de regreso a casa, sin advertencia ni llamada a los padres. Esa política se había implementado justo ese año. Antes de eso, lo peor que podía pasar era una llamada o una nota en el calendario escolar. El hermano de mi amigo, llamémosle A, y su grupo de amigos estaban afuera de la escuela esperando que sonara la campana para entrar. Pero caminaron demasiado despacio y llegaron con apenas un minuto de retraso. El portero y el profesor de educación física no los dejaron pasar. En lugar de regresar a sus casas, los chicos decidieron ir hasta una represa que quedaba a 1,5 kilómetros de la escuela. Según contó más tarde uno de los amigos de A, todos se metieron al agua para jugar un rato cerca del muro del embalse. Al día siguiente, cuando llegamos a clases, la directora anunció la muerte de A. Los otros 2 amigos sobrevivieron, pero fueron expulsados inmediatamente. La noticia sacudió a toda la escuela. La norma de asistencia cambió de inmediato, y durante semanas no se habló de otra cosa. Los rumores se propagaron rápido. Muchos decían que los 2 amigos habían planeado todo, que habían provocado que A llegara tarde a propósito. Su cuerpo fue encontrado en la represa, hinchado y con algunas heridas. Los 2 muchachos contaron que A había resbalado y caído en la parte más profunda del agua mientras jugaban. Pero algo no encajaba. A era conocido por ser el tipo de estudiante ejemplar, callado, de notas perfectas. En cambio, sus 2 amigos tenían antecedentes de mala conducta y varias expulsiones. Algunos testigos incluso aseguraron haberlos visto deliberadamente retrasando el paso aquella mañana, asegurándose de que todos llegaran tarde. La historia se convirtió en una especie de leyenda dentro de la escuela. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en algo: aquel día, un castigo por llegar tarde terminó costando una vida. Ryan Larsen tenía 11 años y era un niño con autismo. En mayo de 2021, salió caminando de su escuela a plena luz del día. Las cámaras de seguridad lo captaron dejando el edificio, pero dentro de la escuela nadie notó su ausencia hasta que ya era demasiado tarde. Poco después, encontraron su paraguas en el estacionamiento del complejo de apartamentos donde vivía, no muy lejos del colegio. Fue la única pista que apareció. La policía organizó una búsqueda masiva, drenaron lagos cercanos, desplegaron equipos de rescate, voluntarios peinaron los bosques y la comunidad llenó la ciudad con carteles y volantes con su foto. A pesar de los esfuerzos, nunca se halló ni rastro de Ryan. No hubo señales de lucha, ni testigos confiables que lo vieran después de salir de la escuela. Con el paso del tiempo, el caso se fue enfriando, dejando a su familia y a toda la comunidad con un vacío imposible de llenar. Hasta hoy, nadie sabe qué le ocurrió a Ryan Larsen. Desapareció sin dejar huella, y su caso sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Nebraska. Leanna Warner, una niña de apenas 5 años, desapareció en 2003 en Chisholm, Minnesota, después de caminar hacia la casa de una amiga. Nunca más se la volvió a ver. La zona es conocida por su industria minera de hierro, y alrededor del pueblo hay múltiples minas antiguas y abandonadas que hoy están llenas de agua. Muchos creen que Leanna pudo haber caído accidentalmente en una de ellas,
o que alguien la arrojó allí. Las autoridades realizaron búsquedas extensas en esos pozos, además de rastreos a gran escala por tierra y aire, pero jamás se encontró nada. Con el paso de los años surgieron varios sospechosos, aunque ninguno con pruebas concluyentes. Durante un tiempo se sospechó incluso de los padres, pero las investigaciones no lograron confirmar nada. La madre falleció sin llegar a saber qué ocurrió con su hija y el padre aún vive en la zona. Chisholm es una comunidad pequeña y la desaparición de Leanna marcó profundamente a sus habitantes. A más de 20 años del hecho, sigue siendo uno de los misterios más dolorosos y desconcertantes del norte de Minnesota. Todos los que vivieron aquella época aún esperan una respuesta que nunca llegó.